Hola hermanas, buenos días. Me dijeron que me pusiera audífonos para que se escuche mejor. Buenos días, el Señor les bendiga hermanas. Espero que se encuentren bien y estamos comenzando el programa de La Mujer Virtuosa. Este está en la página de La Mujer Virtuosa y le doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da de estar aquí y el privilegio que me da de estar aquí a través de este programa, saludándoles a ustedes y también agradezco mucho a la hermana Miriam por la confianza y el privilegio que me da de poder traer una enseñanza para que aprendamos juntas acerca de la palabra de Dios. Y gracias también a las hermanas organizadoras del programa. Yo sé que detrás de un programa como esto, aunque sea virtual, hay mucho trabajo y mucha organización. Así que agradezco a las hermanas, hermana Alicia y otras hermanas que le ayudan para poder hacer posible este programa. Yo he estado escuchando muchos programas, muchas enseñanzas a través de este programa que me han sido de mucha bendición. Así que espero que juntas podamos aprender hoy también acerca del tema que vamos a estar compartiendo esta mañana. Y bueno, yo me presento. Mi nombre es Yadira Reynosa. Mi esposo es el pastor Arturo Reynosa. Nosotros servimos en la Iglesia Bautista Berea en la ciudad del Monte, California. La ciudad del Monte, California es un suburbio que se encuentra como a una media hora de la ciudad de Los Ángeles, porque Los Ángeles es muy grande. Para que se ubique, estamos más o menos como a una media hora de lo que sería el centro de Los Ángeles. Estamos sirviendo ya por la gracia de Dios, este próximo mes de octubre estaremos cumpliendo 14 años de ministerio que servimos ahí en esta obra que se comenzó desde cero. Empezamos sin nadita y ahorita por la gracia de Dios pues ya seguimos sirviendo con pues una buena cantidad de hermanos también que sirven y que asisten como miembros en nuestra iglesia. Pero antes de comenzar esta obra estábamos sirviendo bajo el ministerio de nuestro pastor Ricardo Stokes en la Iglesia Bautista Berea de la ciudad de Duarte, California. Ahí servimos por aproximadamente 10 años y bueno, cuando el Señor lo dirigió a comenzar nuevas obras a la Iglesia Bautista Berea del Monte, fue la primera obra que fue iniciada. Y bueno, mi esposo y yo hemos estado casados por 32 años. Tenemos 3 preciosos hijos ya adultos y casados con sus familias. Y también por la gracia de Dios tenemos 2 maravillosos nietos, pero viene uno en camino. Por eso iba a decir 3, uno de ellos aún no nace. Se está formando en el vientre de su mamá, pero ya sabemos que es un alma, ¿verdad? Que viene a traernos alegría y nuestros nietos han sido de mucha bendición a nosotros, nos han traído mucha alegría, mucho gozo y los estamos disfrutando mucho. Estamos disfrutando mucho esta nueva etapa, ¿verdad? La etapa de abuelos, y es una etapa que nos está gustando mucho, nos fascina y pues damos gracias a Dios por su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas, porque sabemos que todo esto proviene de Él. Bienvenidas hermanas, espero que se estén conectando algunas. Espero que se escuche bien. Si por favor me pueden decir, hermana, no hay problema, todo se escucha perfecto. Si me pone ahí un comentario para poder saber que estamos bien con el audio y también pues con la imagen. Bueno, se está estudiando en la página de La Mujer Virtuosa estas semanas, mujeres de la Biblia. Y la hermana Miriam me pidió que trajera una enseñanza acerca de una mujer de la Biblia. Y yo elegí a una de mis mujeres favoritas, ¿verdad? Una de las heroínas del Antiguo Testamento, que es Abigail. Abigail, la historia de Abigail se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel. Ahí encontramos la historia de esta mujer que con su comportamiento, con su sabiduría, ella pudo pues salvar su casa y a todos los de su casa de una masacre segura a la que se estaban enfrentando. Así que vamos a aprender acerca de esta mujer y el título, el tema, yo le puse Lecciones de una mujer prudente. Lecciones de una mujer prudente, porque sin lugar a duda, Abigail fue una mujer sensata, una mujer que actuó con sensatez, con prudencia, que supo cómo y cuándo tenía que actuar,
que supo cómo y cuándo tenía que hablar y cómo nos hace falta, hermanas, a nosotros aprender también a ser mujeres sensatas, mujeres prudentes, ¿verdad? Yo puedo levantar mi mano y decir que soy culpable de haber cometido muchas imprudencias a lo largo de mi vida y algunas de esas pues nos acarrean problemas, situaciones en las que a veces nos vemos enredados por no ser mujeres prudentes, pero gracias a Dios que podemos aprender y podemos cambiar, ¿verdad? Así que si usted se encuentra cerca de su Biblia y me puede acompañar en la lectura, no vamos a leer toda la historia porque es una historia larga, pero vamos a leer una parte ahorita al inicio y después vamos a ir desglosando algunos versículos para poder ir a través de la enseñanza en la historia de Abigail. La historia de Abigail se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, y la podemos leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42, perdón, versículo 42. Si usted tiene tiempo después, si lo quiere leer, le animo a que lo haga. Es una preciosa historia que es así como la historia de la princesa, ¿verdad? Y su príncipe que la viene a rescatar, pero es una historia real de la Biblia, hermanas, algo que sucedió, algo que fue real en la vida del rey David. Así que en Primera de Samuel, capítulo 25, dice la palabra de Dios, comenzando el versículo 1, dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Entonces vemos aquí la historia de cuando David empezó a huir, ¿verdad? Déjeme subirle aquí un poquito el volumen, no sé si se está escuchando. Okay. Cuando David comenzó a huir de Saúl porque él quería matarlo, él empezó a deambular por los montes, por los desiertos, escondiéndose en cuevas y lógicamente tenía que alimentarse, ¿verdad? Pero mientras él huía, muchos hombres empezaron a unirse a su causa. Empezó a él a ser como un gran ejército, empezaron a seguirlo y a luchar con él, al grado que él ya tenía alrededor de 600 hombres que lo acompañaban. Ellos se escondían en montes y mientras estaban ahí, pues eran buenos con los pastores que llevaban a las ovejas a pastorear y eso le está diciendo él a Nabal. Cuando él mandó a pedir alimento, le dijo, mira, nosotros hemos sido buenos, hemos ayudado a tus pastores cuando han estado en los montes, danos pues alimento. Y para David no era que él estaba pidiendo una limosna, él lo veía como algo justo. Él pensaba, bueno, nosotros hemos sido buenos con ustedes, lo más lógico es que en respuesta a la generosidad que hemos tenido, es que ustedes también respondan dándonos alimento. Pero para la sorpresa de David, Nabal, que dice la Biblia que era un hombre malo, de malas obras, no respondió, ¿verdad?, de una manera afirmativa. Pero vemos en la historia que la manera que Abigail procedió al conocer o al saber, o escuchar lo que había pasado por uno de sus criados que vino y le contó lo que sucedió, ella, que era una mujer sensata, una mujer prudente, supo guardar la compostura. Ella supo cómo actuar. Ella supo cómo hablar y las palabras que ella usó para hablar fueron de gran influencia en la historia. Era una mujer sensata,
sin duda, y era una mujer prudente. Hermana, yo te pregunto a ti, ¿podrías tú decir que eres una mujer que actúa con prudencia? ¿Hablas con prudencia? ¿Te conduces con los demás con sensatez? Yo lo dije hace un momento, yo puedo levantar mi mano, yo puedo decir como una maestra en el tema, no porque domine, ¿verdad? La prudencia, sino porque he fallado mucho en ella y he tratado de enmendar algunas de mis acciones que me han traído problemas por ser imprudente, por ser insensata. Pero si usted es como yo, tal vez pueda reconocer, sí, hermana, yo creo que yo he sido algunas veces insensata, no he actuado de una manera prudente. Y usted sabe, hermana, a lo que me refiero. Estoy hablando cuando muchas veces abrimos nuestra boca y decimos algo inapropiado o cuando respondemos de una manera irrespetuosa al esposo, a los hijos, al pastor, al jefe en el trabajo, cuando hemos compartido información a otros que no deberíamos. Pasamos información a, a personas que tal vez han confiado en nosotros y nos han dicho algo que nosotros después compartimos. Eso es una imprudencia, falta de sensatez. Cuando tomamos decisiones sin pedir consejo, sin consultar al esposo, muchas veces sin consultar a Dios, sin orar. Tal vez cuando hemos hecho alguna compra sin considerar nuestras finanzas, compras que no podemos hacer y por nuestra falta de prudencia nos gusta, me lo llevo, ¿verdad? Y después lo pago con la tarjeta de crédito, ya después a ver cómo le hago, o como se usa muchas veces, ay, pues con la cundina lo pago, ¿verdad? Nos metemos a esas tandas, esas cundinas y estamos pagando, pero ya debemos todo el dinero, ya nada nos va a sobrar. O cuando asimilamos algo que no hemos comprobado como un hecho. Somos imprudentes, insensatas cuando nuestra mente nos hacemos suposiciones que como que fueran verdad de algo que no sabemos, que simplemente nos imaginamos, simplemente lo asumimos como una verdad. Ese es un comportamiento inapropiado, es un comportamiento insensato, porque la palabra prudente y la palabra sensata es lo mismo. A la prudencia está ligada a la sensatez. ¿Y qué es la prudencia? Bueno, la prudencia, según la Biblia, es la virtud que implica discernimiento, buen juicio y capacidad de tomar decisiones sabias y responsables en la vida, considerando las consecuencias de las acciones y buscando el bien tanto propio como de los demás. Abigail decidió no solo por su vida, sino por la de todos los de su casa. La decisión que ella tomó salvó la vida de todos. También es la capacidad de evaluar correctamente los riesgos y elegir la mejor opción. Abigail sabía el peligro que venía a su casa, sabía que tenía que hacer algo y ella tuvo que reaccionar y decir, bueno, ¿qué es lo peor? O sea, ella dijo, o espero aquí en casa que llegue la muerte segura o puedo hacer algo para evitar esa masacre. So, ella decidió por morir en el intento, porque tal vez le costaría la vida. Mas, sin embargo, lo que ella hizo, sabemos que no sucedió así. La prudencia se considera una guía para vivir una vida justa y piadosa, ayudándonos a evitar errores y tomar decisiones que se alineen con la voluntad de Dios. Bueno, creo que no hemos orado, hermanas. Les voy a pedir que me acompañen a una oración para continuar con la clase. Discúlpeme, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por permitirnos reunirnos a través de este medio. Gracias, Padre, por darnos la vida, la salud y la preciosa salvación que nos has regalado. Te pedimos en este momento que tú te unas con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Sabemos que no estamos reunidas físicamente, Padre, pero nuestros corazones se han enlazado y estamos atentas, Señor, a la enseñanza de tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, a tomarlas, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, toma el control de los medios también, de la tecnología, del Internet, que no haya interrupciones para que podamos terminar esta enseñanza sin ningún contratiempo. Nos ponemos en tus manos. Sigue bendiciéndonos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Pues ya hablamos acerca de lo que es la prudencia. Ahora quiero mencionar, y no voy a tomar mucho en eso, en lo que es la imprudencia, porque la Biblia también habla de la imprudencia. En la Biblia, la imprudencia se refiere a la falta de sabiduría, a la falta de discernimiento y cuidado en acciones y palabras, que lleva a resultados negativos y pecaminosos. Implica actuar sin pensar en las consecuencias. ¿Cuántas veces no hemos cometido ese error, verdad? Hacemos algo y no pensamos en las consecuencias. Es la persona imprudente es aquel que desprecia los consejos y las reglas de conductas apropiadas cuando no nos comportamos apropiadamente en un lugar. En palabras simples, una persona imprudente es alguien falta de sabiduría, falta de discernimiento, desprecia el consejo y es alguien que se precipita. Todo lo contrario a lo que leímos hace un momento de la prudencia, ¿verdad? En la Biblia podríamos asociar a la persona imprudente con el simple y el necio. Y si leemos el libro de Proverbios, ahí podemos aprender de estos personajes, ¿verdad? De sus características. Quién es el simple, quién es el necio y aún el escarnecedor, que también se menciona mucho en Proverbios. Y estas personalidades, estos caracteres están asociados a las personas imprudentes, aquellos que no tienen sensatez. Así que, dicho esto, ¿qué lecciones aprendemos de Abigail? Abigail, que fue una mujer prudente, una mujer sensata y de la cual podemos aprender mucho. Número uno, la primera lección que podemos aprender de Abigail es que ella actuó con sabiduría. Lo mencioné ya al principio, pero es lo más importante porque todas nosotras necesitamos la sabiduría para saber cómo actuar con prudencia. En la parte que no la leímos, pero después cuando el rey David supo, bueno, todavía no era rey, pero David supo que Nabal le había negado las provisiones, él se molestó, él se enojó y decidió venir a la casa de Nabal y destruirlo a él y a toda su casa. Él venía con un ejército de 400 hombres dispuesto a acabar con la casa de Nabal. Y vino el criado, le informa a Abigail, y en esta parte de la historia, el criado en el versículo 17 leemos que él le dice, entonces, versículo 17 dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. El criado le dice a Abigail, mira, esto está pasando, reflexiona qué es lo que vas a hacer. Y Abigail tuvo que reflexionar. Efectivamente, ella guardó la compostura, evaluó la situación y sabiamente ella elaboró un plan para evitar que la tragedia llegara a su casa. Actuó con sabiduría. ¿Y cómo necesitamos nosotras, hermana? La sabiduría. Una mujer que no actúa con prudencia es una mujer que carece de sabiduría. Necesitamos la sabiduría para saber cómo actuar con los demás, cómo responder en las situaciones difíciles, cómo responder cuando hay un momento de crisis, no solamente reaccionar, sino tomar tiempo para reflexionar y decir cuál es la mejor manera de actuar, cuál es la mejor manera que voy a proceder en esta situación. Pero necesitamos la sabiduría, no cualquier sabiduría, necesitamos la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría que Abigail tenía. Y la única manera o el único lugar donde podemos encontrar la sabiduría de Dios es en su palabra. Si queremos ser mujeres sabias, necesitamos conectarnos con la palabra de Dios. Necesitamos diariamente pasar tiempo en su palabra, leer las historias de la Biblia, aprender y memorizar versículos, conocer a nuestro Dios, al Dios que nos salvó, conocer sus mandatos, conocer sus mandamientos, sus estatutos, a sus promesas. Una mujer que se conecta diariamente con la palabra de Dios está constantemente creciendo en sabiduría. Bueno, está creciendo en conocimiento, porque ahorita vamos a hablar acerca de ese punto. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Aquí en este versículo de Santiago,
El verbo pedir se encuentra en el tiempo presente. Significa que es una acción continua, no solamente una vez. Él dice, pídala a Dios constantemente, hermanas. Algo que debemos estar pidiendo constantemente es sabiduría. Sabiduría para criar a nuestros hijos, especialmente en este mundo que estamos viviendo con los peligros tecnológicos y con tanto avance en la ciencia. Necesitamos sabiduría. Sabiduría para ser buenas esposas, porque cada una de nosotras, las que somos casadas, tenemos que conocer a nuestro esposo y saber cómo tratar para poder tener la actitud de una mujer virtuosa delante de él. Necesitamos sabiduría para eso. Si no, nos vamos a estar dejando llevar todo el tiempo por nuestras emociones, por lo que sentimos o por lo que sucedió hace 1000 años, que todavía lo traemos cargando. Necesitamos sabiduría para ser buenas esposas. Necesitamos sabiduría para nuestras relaciones de afuera, con nuestros hermanos en Cristo, con compañeros de trabajo, si usted es una mujer que trabaja fuera del hogar, sabiduría para tratar con los padres, con los suegros, con los hermanos de la iglesia. Aún necesitamos sabiduría para nuestras compras, con las cosas que vamos a comprar, cómo vamos a dirigir nuestro hogar. Hermanas, necesitamos sabiduría, pero necesitamos la sabiduría de Dios y esa la encontramos en su palabra. En Proverbios 8:12 dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. ¿Cuáles consejos? El consejo de la palabra de Dios. Proverbios 1, del 1 al 3 dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Cómo nos ayuda la sabiduría? Para poder entender las doctrinas de la palabra de Dios, para tener razones prudentes, dice este versículo, para recibir el consejo de prudencia. Proverbios 2:2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Ahora, el conocimiento que aprendemos de la palabra de Dios, que es muy importante, de nada sirve, hermanas, que nos llenemos de conocimiento si no lo ponemos por obra. La sabiduría es cuando el conocimiento y la inteligencia se unen y se alinean y los ponemos por acción. La sabiduría, la mujer sabia, perdón, es aquella que conoce la palabra de Dios. Primeramente inclina su oído, dice el versículo, para escucharlo. Aprende la palabra de Dios, pero luego la pone por obra. Eso es lo que nos hace mujeres sabias. Cuando estamos practicando lo que el Señor nos está enseñando. Porque de saber muchas veces sabemos mucho. No sabemos la Biblia de tapa a tapa. La hemos leído desde Génesis hasta Apocalipsis. Y estamos constantemente aprendiendo. Aquellas que servimos en una iglesia, hasta estudiamos para dar enseñanzas, como yo que tuve que estudiar para esta enseñanza. Hasta estamos constantemente en conferencias. Aquí en donde yo vivo, en el sur de California, tenemos la bendición de tener muchas conferencias de las iglesias a nuestro alrededor. Conferencias de familia, conferencias de mujeres, conferencias de avivamiento, conferencias de misiones. Y estamos constantemente escuchando palabras de Dios, mensajes tremendos. Pero qué tristeza, hermanas, que muchas veces vamos a las conferencias y salimos igual. Escuchamos las verdades de la palabra de Dios, pero simplemente no reaccionamos a ellas, no hacemos cambios. Es por eso que a veces nos sentimos como, ay, otra conferencia. Ay, ahora tenemos que ir a otra conferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que como no estamos haciendo cambios, no estamos tomando decisiones, no hacemos compromisos con Dios, solamente lo vemos como otra conferencia. Hace unos días fuimos a una conferencia de jóvenes, llevamos a un grupo de jóvenes de nuestra iglesia, a la iglesia bautista de Long Beach, la primera iglesia bautista de Long Beach. Hermanas, qué tremenda conferencia. Eran una conferencia dirigida a los jóvenes. La palabra de Dios que se estaba predicando estaba tratando de capturar sus corazones, pero los adultos que estábamos ahí fuimos tremendamente retados. Y muchos jóvenes se rindieron a servir a Dios a tiempo completo y otros se arrodillaron tomando decisiones. Y qué bendición ver eso. Pero que salgamos de ahí y ponerlo en práctica. Muchas veces es donde ahí nos quedamos. Hermana, ¿qué tanto de lo que conoces de la palabra de Dios estás practicando?
de las decisiones que tomaste el domingo en tu iglesia después de escuchar la predicación de tu pastor. Que por cierto, espero que estés yendo a una iglesia los domingos si eres cristiana, hija de Dios, que estés asistiendo a una iglesia, escuchando palabra de Dios. Y cuando la escuchas y tomas decisiones, ¿estás realmente practicando? ¿Estás cumpliendo con esa promesa que le hiciste a Dios en el altar? Pues la sabiduría, hermanas, viene a nosotras cuando nosotras conocemos la palabra de Dios, pero también la ponemos en práctica. Podemos ser inteligentes, como lo dije, saber mucho, pero si lo que sabemos no lo practicamos, solamente nos estamos llenando de conocimiento. Y dice la palabra de Dios que el conocimiento envanece. No nos ayuda si no lo ponemos en práctica. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermana, ¿cómo sé que yo estoy actuando con sabiduría? Bueno, si leemos el versículo aquí en Santiago, dice que primeramente la sabiduría es pura. Cuando nuestros motivos son puros, cuando accionamos hacia buscando que lo que estamos haciendo glorifique el reino de Dios, motivos puros. Cuando somos pacíficas, cuando no respondemos a las agresiones, cuando no respondemos a las provocaciones que a veces pasan, ¿verdad? En el hogar, en el trabajo, en la iglesia, y sabemos responder pacíficamente. Bueno, somos mujeres que estamos usando la sabiduría de Dios, cuando somos amables, cuando somos benignas, cuando estamos llenas de misericordia y estamos dando buenos frutos. Esa es la sabiduría de Dios, dice Santiago. Proverbios 14:1-2 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Necesitamos mucha sabiduría para poder responder a nuestro esposo apropiadamente. Primera de Pedro 3:1 habla a aquellas que tienen hombres, están casadas con hombres que no son salvos, que no son cristianos, que no conocen la palabra de Dios. Pedro les aconseja, asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, pero para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La palabra de Dios nos aconseja, hermanas, cómo podemos nosotras conducirnos en nuestras diferentes situaciones. En nuestra iglesia tenemos familias completas, pero que al principio primeramente llegó la esposa. Llegaron las hermanas, empezaron a ser fieles a la iglesia, a orar por sus esposos y con el tiempo ellos fueron llegando. Y ahorita las familias completas están ahí sirviendo en nuestra iglesia, son fieles miembros de nuestra iglesia, sus hijos están criando, están aprendiendo de los caminos de Dios, todo porque una mujer fue prudente, fue sensata y puso por obra este versículo de la Biblia, siguió el consejo de la palabra de Dios. De otra manera, los hombres no, los esposos no hubieran venido. Hermana, que tienes un esposo inconverso o aún tal vez un esposo cristiano que no se comporta como un esposo cristiano. Tu conducta es lo que puede lograr que tu esposo regrese a los caminos de Dios o sea salvo. Porque tú eres la única Biblia que él va a leer. Lógicamente, si no conoce a Cristo, no lee la Biblia. Lo único que él va a conocer de la palabra de Dios es tu conducta. Lo único que él va a ver de más cristiano, lo más cerca que él va a estar de un cristiano eres tú. Tienes esta responsabilidad, vas a tener que tomarlo como una carga y decir, yo voy a honrar la palabra de Dios y me voy a comportar de una manera casta y respetuosa delante de mi esposo, buscando que el Señor obre en su vida, ¿verdad? Esa es una mujer sabia, esa es una mujer sensata. Y esa es la manera que nosotras podemos tener prudencia en la vida. Cuando actuamos sabiamente, necesitamos sabiduría para poder actuar sabiamente, para ser prudente. ¿Conoces la palabra de Dios, mi hermana? ¿Estás constantemente buscando aprender de ella? ¿Estás leyendo tu Biblia? Para poder ser mujeres prudentes necesitamos conocer la palabra de Dios. Esa fue la primera lección que aprendemos de Abigail. Abigail era una mujer sabia, era una mujer sensata, sabía cómo conducirse. Nosotras podemos llegar a ser como Abigail, sabias y sensatas, si aprendemos de la palabra de Dios cómo conducirnos.
También la segunda lección que aprendemos de Abigail es que ella fue una mujer que escuchó consejo. En el versículo 17 que leímos, ya lo leímos, pero lo vamos a repetir, dice, el criado le dice a Abigail, ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre perverso que no hay quien pueda hablarle. El criado le dice a Abigail, reflexiona, o sea, piensa en lo que vas a hacer. Ahora, si el criado tuvo la confianza de venir delante de su patrona, porque Abigail era su patrona, era la señora de la casa, advertirle de un peligro, es porque él sabía que podía hablar con ella. Él sabía que ella era una mujer que escuchaba consejo, que escuchaba razones. Por eso no fue con Nabal, porque él le dijo, él es un hombre al que no se le puede hablar, es tan malo, es tan perverso, seguramente era un hombre enojón, colérico. Dice, con él no se puede hablar, pero él sabía que con Abigail él podía hablar. ¿Por qué? Porque era una mujer que escuchaba consejo, era una mujer sensata, y seguramente ella ya había escuchado otros consejos de sus criados. Yo quiero hacerte esta pregunta, hermana. Hermana, ¿tú eres una persona que escucha consejo? Cuando alguien viene a advertirte sobre una situación que ellos observan en ti, puede ser tu esposo, puede ser tus padres, jovencita, que ven alguna actitud que necesitas corregir. Puede ser a un hermano, una hermana de la iglesia, perdón, que es madura en la fe y ha estado más tiempo en los caminos de Dios, que ve algo en ti o algo en tu familia, que ellos advierten el peligro. Mire, a veces yo veo situaciones en las familias de mi iglesia y cómo me gustaría poder acercarme a ciertas madres y aconsejarlas y advertirles del peligro que se ve venir enfrente. Porque pues, no soy tan anciana, ¿verdad? Pero ya 32 años de casada, algo he aprendido, algo sé. El Señor me ha enseñado algunas cosas y ya puedo observar. Yo cometí errores que veo ahora en ellas. Yo me equivoqué en algunas situaciones y puedo verlas y yo quisiera ir y advertirles del peligro, pero tristemente hay hermanas en las iglesias a las que no se les puede hablar, con las que no te puedes acercar porque sabes que no son personas que escuchan razón. Bueno, Abigail sí sabía, sí, perdón, sí era una mujer que escuchaba razón. ¿Eres tu hermana? ¿Prestas oído, prestas atención al consejo cuando alguien viene a advertirte? Y mira, muchas veces alguien ve algo en nosotras que nosotras no vemos. Muchas veces pensamos que estamos bien o a veces hasta sabemos que estamos mal, pero lo ignoramos. Alguna actitud en nosotras, algún comportamiento. Y alguien viene y nos quiere ayudar. Y muchas veces no escuchamos el consejo. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando alguien te aconseja, hermanas, por alguna situación de tu vida, por algo que está sucediendo en tu carácter, escucha el consejo. Esta persona está interesada en ti, quiere ayudarte. Las personas cuando se acercan a hablar con nosotros y advertirnos, quieren ayudarnos, quieren nuestro bien. El criado estaba interesado por el bien de la casa de su amo, porque él sabiendo lo que iba a suceder, se podía haber ido y hay que se las arreglen. Pero él estaba interesado en el bien de Abigail y de su casa. Proverbios 20:18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos, hermana, con el consejo se ordenan. Algunas veces yo he tenido que pedir consejo, he tenido la necesidad de pedir consejo, porque hay algo que estoy considerando o hay una situación pasando y yo conozco y gracias a Dios tengo hermanas a las que tengo la confianza de llamarles, hermanas que tienen muchos más años de casada que yo, que tienen mucho más tiempo, muchos más años en el ministerio. Yo solamente tengo 14 años en el ministerio. Me siento bebé todavía. Me siento que todavía no sé nada, que todavía estoy aprendiendo los primeros pasos. Y yo hablo, hermanas, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo solucionar aquí porque la regué? Y hermanas han sido tan amables y generosas que me han dado su tiempo y me han dado su consejo. Y he tratado de seguir ese consejo. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender. No lo sabemos todo, hermanas. No lo conocemos todo. No llegues a un punto donde tú pienses, pues yo ya no necesito consejo en esto. Yo ya sé.
oh, ya lo sé, esa historia ya la conozco. O eso que dice la Biblia ya lo he escuchado. Y por eso les estaba mencionando antes, que cuando vamos a conferencias salimos pensando, otra conferencia, porque en realidad no estamos poniendo atención al consejo de la palabra de Dios. Abigail era una mujer sabia, era una mujer sensata que escuchó consejo. Hermana, escucha el consejo, pon atención. Observa a mujeres que tienen más tiempo en el cristianismo, que tienen más tiempo en los caminos de Dios. Aún de aquellas que se han equivocado y han cometido errores, te pueden ayudar. Porque, como te dije, yo veo en otras hermanas errores que yo cometí y cómo me hubiera gustado que alguien hubiera venido y me hubiera dicho, esto está mal, corrige esto. Y si alguna vez, y si alguien lo hizo, que no recuerdo, y me aconsejó y no lo obedecí, hermanas, muchas veces cuando no obedecemos consejo y viene la desgracia en nuestra vida, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor y hay cosas que ya no se pueden reparar. Aprende a escuchar consejo. Y mira, digo aprende porque constantemente deberíamos estar buscando el consejo de la palabra de Dios y el consejo de otras personas a nuestro alrededor que nos ayudan. Otra lección que podemos aprender de Abigail, dijimos que era una mujer sabia, dijimos que es una mujer que escucha consejo, pero también Abigail era una mujer diligente. En el versículo 18, ya que ella se enteró y analizó todo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder a su casa, dice en el versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y lo cargó todo en asnos. Ella tenía muchas provisiones. Ella, ya que analizó la situación y decidió lo que iba a hacer, se puso en acción. Y lo que ella decidió, dijo, bueno, yo voy a agarrar todas estas provisiones y se las voy a llevar a estos hombres, a David y a todos los hombres que vienen con él hambrientos. Ahora, ¿cómo pudo esa mujer agarrar 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, uvas pasas, otros 200 panes con higos secos? ¿De dónde apareció todo eso? No apareció mágicamente. Todas estas provisiones Abigail ya las tenía. ¿Por qué? Porque podemos ver con esto que ella era una mujer trabajadora. Era una mujer que tenía cuidado que en su casa no faltara nada. Y había más de lo suficiente y lo necesario. Era una mujer responsable y era diligente. Si ella no hubiera tenido todo esto preparado, ¿qué iba a decir? Ay, ¿de dónde les llevo comida? No hay harina, se terminó el trigo, ¿dónde encuentro los animales? Y córranle a traerlos. Ella tenía todo esto a la mano. Ahora sí, tenía criados que le ayudaban, era esposa de un hombre rico, pero aún en esa situación se necesitaba de una mujer diligente, responsable, que manteniera el orden en la casa, mantuviera el orden en la casa. Abigail fue una mujer diligente. Ella buscó hacer lo que tenía que hacer rápidamente y lo pudo hacer porque tenía las cosas en orden en su casa, tenía las cosas a la mano. Fue trabajadora, fue organizada y pudo solucionar el problema inmediatamente. Y podemos aprender de Abigail, de su diligencia, haciéndonos esta pregunta. ¿Yo soy una persona diligente? Hermana, ¿eres una persona diligente? ¿Diligente en las tareas de tu casa? ¿Diligente en tus responsabilidades? ¿Diligente en todo lo que se necesita hacer para mantener el orden y lo suficiente en el hogar? Y mira, si hay otra mujer que podemos aprender acerca de diligencia, es de la mujer de Proverbios. Si leemos todo a lo que la mujer de Proverbios hacía. Era una mujer que trabajaba, era una mujer que se esforzaba, dice, con sus manos, era una mujer que no perdía el tiempo. Ella se la pasaba atrayendo provisiones, dice que aún de lejos se levantaba de noche, le daba porción a sus criados, ella mantenía a su familia bien abrigada, una mujer diligente. Abigail también lo fue, tenía todo listo, todo preparado para alimentar a 400 soldados
más a David, imagínense. Y David había dejado 200 soldados cuidando el bagaje y todo lo que tenían ahí en su campamento y solamente se trajo 400 hombres. Ella tenía lo suficiente para alimentarlos porque fue una mujer diligente. ¿Eres diligente, hermana? ¿Diligente en tu hogar? ¿Estás al pendiente de las necesidades de tu casa? ¿Sabes lo que se necesita comprar? ¿Lo que se necesita para los alimentos de la semana? ¿Estás diligentemente cuidando esa área? Si tienes hijos pequeños, ¿eres diligente con tus hijos en conocer sus necesidades? ¿Estás al día con sus citas médicas, con sus citas al dentista? ¿Eres diligente en cuidar su alimentación? Que tengan alimentos saludables, balanceados. Eres diligente con tu esposo, con las necesidades de tu esposo, en mantener su ropa ordenada, su ropa limpia, en darle alimentos también saludables cuando llega al trabajo, cansado, asoleado, como ahorita en California, que en Los Ángeles estamos teniendo mucho calor, mantener allí una agüita fresca para cuando él llegue de trabajar y la comida lista, calientita. ¿Eres diligente en las necesidades de tu hogar? Tus hijos pueden llegar confiados a casa sabiendo que hay alimento, que su mamá los preparó. Ahora, si trabajas fuera del hogar, entiendo que te tienes que esforzar doblemente. Tienes que ser extra diligente, ¿verdad? Tienes que ser pues una persona que se organiza, organizada, preparada. Y yo he conocido mujeres así, que aunque trabajen fuera del hogar, todo en su hogar marcha impecable. Todo lo tienen bajo control. Son mujeres diligentes. A veces escuchamos, ay, es que no tengo tiempo. No es verdad, tiempo tenemos. Lo que pasa es que el tiempo que tenemos lo perdemos. ¿Eres diligente en eso? ¿Eres diligente con tu tiempo con Dios? ¿Eres diligente pasando tiempo con Dios? Tratando de llenarte de su palabra, viniendo a Él en oración, a traerle a sus necesidades, tus acciones de gracia. Diligentemente estás pasando tiempo con él, con tu esposo, pasas tiempo con tu esposo. Mira, a veces los esposos se les olvida, pero qué importante es pasar tiempo con tu esposo. Mi esposo y yo ahora que estamos, como dicen, con el nido vacío, ya se fueron los hijos, ya tienen sus familias y estamos él y yo solos en casa, pues constantemente tenemos la bendición de pasar tiempo juntos. Pero cuando los hijos estaban en casa y había tareas y trabajos y proyectos de la escuela y todo eso, pues no, a veces no había tiempo, había que hacer el tiempo, buscar el tiempo, porque tenemos que ser diligentes, cultivando una buena relación con nuestro esposo, esa relación de novios que teníamos al principio. Seamos diligentes y si a tu esposo se le olvida, tú recuérdale. Amor, hace tiempo que no salimos a una cita, vamos a tomarnos un helado, vamos a tomarnos un café. Diligente cultivando esa relación de afecto con tu esposo, diligente cubriendo las necesidades de tus hijos, desde las más básicas hasta las más importantes, viendo cómo van en la escuela, si están terminando sus proyectos, con quién se están juntando, con quién están hablando, hermanas, aquellas que tienen hijos adolescentes, que ya tienen sus propios teléfonos, que están viendo, que están escuchando, con quién están hablando, como una vigía, diligentes, diligente en tus relaciones, con tus amistades, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con las hermanas de la iglesia. Abigail era una mujer diligente que pudo solucionar una situación porque tenía todo lo necesario. Hermanas, no vas a entrar en pánico cuando algo suceda en tu vida, en tu familia, porque todo va a estar bajo control. Tú vas a saber dónde están las provisiones de la casa. Tú vas a saber que tu casa está ordenada, que tus hijos tienen los zapatos para cuando comience la escuela. No vas a andar como andamos a veces, como gallinas sin cabeza, porque has sido una mujer diligente. Y una mujer diligente, mira, es como un rico, o sea, es como una mujer rica. Cuando tienes todo en orden, te sientes tan en paz y sientes que lo tienes todo. A mí me ha pasado. Siento, bueno, yo no tengo mucho, pero no me falta nada, porque todo está bajo control. Todo lo mantengo en orden. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura locadamente de cierto va a la pobreza. Podemos aprender de Abigail, esta mujer sabia, esta mujer sensata, que fue una mujer diligente. Otra lección que aprendemos de Abigail
La cuarta lección que aprendemos de Abigail es que ella actuó con discreción. Era una mujer discreta. Era mujer prudente, por lo tanto era una mujer discreta. Y en el versículo 19 dice, y dijo a sus criados, después de que había juntado todas estas provisiones y cargó los asnos, después que terminó con esa tarea, dijo a sus criados, y delante de mí, y yo seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Me llama la atención de esta parte de la historia de Abigail. ¿Por qué Abigail, después que cargó los asnos y juntó todas las provisiones, dice que ella envió a sus criados, pero les dijo, yo me voy a ir aparte? Y se fue, dice, por un camino secreto, casi como escondida, como de incógnita. ¿Y qué es la discreción? Bueno, la discreción es la cualidad de ser prudente, sensato y reservado al hablar y al actuar, evitando situaciones o palabras que causen daño. La discreción nos ayuda a no ofender a otros, que podría llevar a consecuencias negativas. La discreción se relaciona con la sabiduría y el buen juicio y la capacidad de comprender las situaciones antes de responder o actuar. Ella fue una mujer discreta. Ella fue una mujer que supo cómo actuar, pero lo hizo con discreción. Eso me llamó la atención de ella. Ella fue discreta primeramente en su decisión. Si se fijan, ella no declaró nada a su marido. Ahí dice que no le dijo nada a su marido. Ella fue tan discreta que sabía que no era el momento prudente para hablar con él. Hermana, a veces nosotras pecamos de indiscreción con nuestro esposo. ¿Por qué? Porque actuamos en el momento que no debemos actuar y somos indiscretas en nuestro proceder. Y hablamos de más o nos adelantamos muchas veces a hablar con nuestro esposo cuando no es el momento. Hay momentos para hablar, dependiendo también de la gravedad del asunto, ¿verdad? Si es una emergencia, hay que hablarlo ya. Pero hay situaciones que a veces tenemos que tratar, que tenemos que ser discretas y considerar cuándo es el tiempo prudente para hablar con mi esposo. No le voy a traer un problema, como yo que soy esposa de pastor, no le voy a traer un problema a mi esposo el domingo a las 9:30 de la mañana cuando él va a enseñar a las 10. Hay que ser discretas, hay que esperar el tiempo. Si hay una fricción, si hay una situación y alguien está molesto o los caracteres, ¿verdad? Se han levantado. Hay que esperar a que todo se tranquilice. Abigail sabía, este no es el momento de decirle a mi esposo. Y no estoy hablando de que le ocultes información a tu esposo o que le escondas información. Estamos hablando de cuando no es prudente hablar, cuando debemos callar y esperar a que sea el tiempo. No estoy enseñando que le guardes secretos a tu esposo, de ninguna manera. Simplemente que guardes las palabras, cuando no es el momento de hablar con él y que no le des una información en el momento que no es apropiado. También una mujer discreta no le da información a otros que no deben saber. Hermana, aún con el esposo. A veces pensamos que el pecado del chisme está omitido con nuestro esposo. Cuando le damos información a él de otras hermanas, de otras cosas sucediendo, de algo que piensas que te hicieron, estamos pecando de chisme con nuestro esposo. Y muchas veces le estamos llenando a él el corazón o envenenando el corazón contra otras personas cuando estamos quejándonos con él constantemente, hablando lo que no debemos, diciendo cómo nos sentimos. Estamos lastimando el corazón de nuestro esposo. Muchas veces cuando decimos algo de que no nos gustó del pastor, que no nos gustó en el ministerio, que sentimos que nos hicieron algo y le decimos a él y estamos dañando el corazón de él contra el esposo, contra un líder de la iglesia, ¿saben qué, hermanas? Te estás perjudicando tú misma. ¿Por qué? Porque el día de mañana que necesites que el pastor dé un consejo a tu esposo o te ayude en una situación, tu esposo no va a querer recibir el consejo del pastor, porque pues ya le has hablado tan mal de él, ya le has dado tanta información que no debía y estás dañando el corazón de tu esposo, el corazón de tus hijos. No puedes, no deberíamos estar hablando en casa de los hermanos o de otras situaciones que no le incumben
y envenenando el corazón de nuestros hijos. Ella fue una mujer discreta porque supo cuando no debía hablar y cuando sí debía hablar. Hermana, aprendamos de Abigail a ser mujeres discretas. También fue discreta en su accionar, porque en el versículo 20 leemos que dice, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte y aquí que David salió a su encuentro. Ya lo habíamos leído. Una mujer prudente es una mujer que es discreta en su accionar, es una mujer que no busca llamar la atención. Abigail no quería llamar la atención, porque como les dije, yo estaba pensando, ¿por qué Abigail actuaría de esa manera? ¿Por qué se fue por el lugar secreto? Y estaba yo considerando, bueno, tal vez ella no quería llamar la atención. Imagínense, ella venían todos sus criados con los asnos montados, me imagino que eran muchos para poder cargar todas esas provisiones. Y ella enfrente caminando como una reina con todos esos detrás de ella, pues iba a llamar la atención. Tal vez eso no lo hubiera tomado bien el rey, al verla venir lo hubiera tomado como una agresión. Ella fue discreta, ella no quería llamar la atención, pero tal vez también no quería avergonzar a su esposo. ¿Por qué? Porque todos sabrían, todos hubieran sabido, Nabal no quiso ayudar al rey, no quiso darle provisiones, pero mira, la esposa sí. A veces tenemos que ser discretas de esa manera, hermanas, y no avergonzar a nuestro esposo. Ella estaba haciendo algo correcto, pero sabía que si lo hacía públicamente, tal vez podría levantar contiendas. Ella fue prudente en actuar. Ella fue prudente, fue sencilla, fue modesta, no buscó hacerse publicidad. Hermanas, hay mujeres hoy en día que buscan hacerse mucha publicidad. Y ahorita es fácil en los medios. Entonces, ten mucho cuidado y examina tus motivos de algo que estés haciendo, por qué lo estás haciendo y cuál es el propósito, cuál es la intención detrás. Si tus motivos son puros, como leímos hace un momento de la sabiduría, si son puros, si son pacíficos, si van a traer buen fruto, amén, gloria a Dios. Pero examina siempre los motivos de tu proceder. ¿Por qué estás actuando de tal manera? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás llevando ese ministerio? ¿Por qué quieres participar en ese canto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestros motivos? Y cuando nosotras, Dios nos dé el privilegio de hacer algo, hagámoslos como ella, con una actitud y un espíritu sencillo y modesto. Lo que iba a hacer Abigail era algo grande. Era una tremenda situación a la que se estaba enfrentando. Pero ella fue una mujer discreta. No hizo alboroto. No fue y alborotó al esposo. No fue y le reclamó. No le dijo nada y se fue por un camino secreto. Yo me quiero imaginar que mientras ella iba por ese camino secreto, iba meditando, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo me voy a acercar a este hombre? Hermana, el camino secreto para nosotras podría ser pasar tiempo con nuestro Dios. Es ir a ese lugar secreto que deberíamos de tener, donde nos arrodillamos y pedirle a Dios sabiduría cuando nos vamos estamos enfrentando una situación difícil, cuando se viene una situación complicada en nuestra vida, en nuestra familia o en nuestra iglesia. Deberíamos de ir por ese camino secreto y pedirle a Dios que nos ayude. Yo quiero imaginar qué es lo que Abigail estaba intentando. Ir meditando, reflexionando y orando a su Dios. Una mujer prudente también, una mujer prudente es una mujer discreta porque es discreta en sus decisiones, en su accionar, pero también una mujer prudente es aquella que arregla sus conflictos en privado. Es decir, de una manera bíblica. Abigail iba a enfrentar un conflicto, aunque no era en privado porque iba a haber otros hombres ahí presentes y los criados iban a llegar con las provisiones, pero ella fue uno a uno. Ella fue a enfrentar la situación con David personalmente. Ella fue a hablar con él. No fue como Nabal, que mandó a los criados y le dijo, ¿quién es ese hombre? Yo ni lo conozco. Y habló, dice, hasta maldiciéndolo. Bueno, ella dijo, yo voy a ir a hablar en persona con el rey David. Le voy a enviar todo esto que tal vez hubiera calmado su furia, ¿verdad? Pero ella quiso ir personalmente. Y una mujer discreta arregla sus conflictos en privado con la persona que necesita arreglarlos. No anda publicando en todos lados. Mira, me hicieron. Mira lo que pasó. Mira lo que me hizo. Mira lo que...
No, usted va y arregla sus situaciones bíblicamente, como dice la palabra de Dios. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuántas relaciones podríamos salvar si actuáramos de una manera discreta y bíblica para arreglar nuestras situaciones, para arreglar nuestros conflictos? Hay muchas mujeres en las iglesias, en los trabajos, en las escuelas, que están empleitadas, que están sin hablarse, sin arreglar situaciones, um, con personas que han tenido problemas, y así pueden estar años y no los arreglan, pero todo el mundo sabe que hay un problema. Ya se lo contaron a medio mundo y cada quien cuenta su versión y cada quien dice su hecho. Esa no es la manera que un cristiano se comporta. Esa no es la manera bíblica que nos enseña la palabra de Dios. Hermana, si tienes un conflicto con alguien, ve y arréglalo tú con esa persona. Y dice la palabra de Dios, si te oyeras ganado a tu hermano. Mira, hay personas que se reconcilian y son más mejores amigos que fueron antes. ¿Por qué? Porque han aprendido a amarse de verdad, porque se han aprendido a perdonar de verdad. So, arreglamos nuestros conflictos en privado, eso nos hace una mujer discreta, y una mujer discreta es una mujer sabia, una mujer sensata. Arreglemos nuestros conflictos en privado, bíblicamente. Y me voy a apurar un poquito por el tiempo. También otra lección que aprendemos de Abigail es que Abigail era una mujer humilde. Abigail no solamente fue una mujer sabia, fue una mujer también discreta, era una mujer sensata, era una mujer humilde. Miren, en el versículo 23 dice más adelantito, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Esta mujer que era era esposa de un hombre rico que tenía muchas posesiones, era una mujer entonces de nombre, era una mujer, como decimos ahorita, de la alta sociedad de ese tiempo. Seguramente ella tenía el camello del año y los perfumes, ¿verdad?, más caros de ese tiempo. Bueno, pero esta mujer no consideró quién era ella. Ella podía haber dicho, este hombre es un hombre que está huyendo de su señor, que es contado ahorita como un delincuente, que se anda escondiendo en los montes. No, ella no lo vio así. Ella actuó con humildad, no considerando quién era David. Recuerden, hermanas, que David era en ese momento su enemigo. Era el enemigo de Abigail y de su casa porque él quería destruirlos, quería matarlos a todos. ¿Y qué hizo Abigail? Actuando con prudencia y sabiduría, tuvo una actitud humilde. Ella les llevó ofrendas de paz, les llevó víveres, provisiones. Pero no solo eso, sino que le habló de una manera pacífica, le habló de una manera amable, fue generosa, fue bondadosa. Abigail fue humilde porque no se enalteció, no llegó tampoco haciéndose la mártir. Ella habló con firmeza, habló con seguridad, pero siempre le habló con respeto a David. Una persona prudente, una mujer sensata, trata a los demás con amabilidad, aún a sus agresores o sus enemigos. Romanos 12:20 dice, así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermanas, nuestros enemigos son aquellos que quieren nuestro mal, aquellos que desean nuestro mal. Pero muchas veces estas personas no son más que personas necesitadas. Hace unos meses atrás escuché una enseñanza de la hermana Graciela Plata de Cortés. Ella enseñó cómo tratar con personas difíciles. Como esposa de pastor he conocido personas difíciles y también a veces yo he sido la persona difícil. Bueno, las personas difíciles son aquellas personas en necesidad, necesitan algo, buscan algo, están hambrientas de algo. Y muchas veces Dios las pone delante de nosotros para que nosotras se lo demos. Dios a través de esas personas nos pule, nos enseña, nos ayuda a ser mejores cristianas. Podemos poner el fruto del Espíritu Santo en práctica cuando nos enfrentamos con personas así. Y a veces los vemos, ay, es que es mi enemigo, quiere mi mal. Hermana, muchas veces ni son nuestros enemigos.
¿verdad? La hermana de tu iglesia no es tu enemiga, tu esposo no es tu enemigo. Pero a veces así los vemos nosotros. Y si fuera el caso, o realmente te enfrentas con alguien que es tu amiga, bueno, la Biblia nos enseña cómo debemos tratarles. Eso fue lo que hizo esta mujer sensata. Trató a David, que en ese momento era el enemigo de su casa, con amabilidad, con cordialidad. Ella pensó, este hombre viene hambriento, está enojado. Imagínense, 400 hombres enojados y hambrientos venían a su casa. ¿Se ha enfrentado con un hombre enojado y hambriento? Bueno, yo a veces he estado enojada y hambrienta y yo sé cómo me pongo, ¿verdad? Se me baja el azúcar y no quiero escuchar nada y nos duele la cabeza y contestamos mal. Y bueno, esta mujer sabía y conocía la condición de David y le ofreció algo que él necesitaba en ese momento. Le ofreció palabras amables, le dio honor, le habló con respeto. Así nos enseña la Biblia que debemos de hablar a otros, aún aquellos, hermanas, que no nos tratan bien. Porque dice la Biblia, qué fácil, ¿verdad? Es con aquella hermana que me quiere, con la que me trata bien, con la que me ayuda, con la que constantemente me halaga y me levanta. Oh, pues a ella la amo, la adoro y yo le hablo de la misma manera. Pero no siempre vamos a tener esas personas alrededor. A veces van a llegar personas que no son así, que tal vez nos van a contestar ásperamente, que tal vez nos van a decir una palabra imprudente, que tal vez nos van a tratar hasta groseramente, quitando el saludo de nosotras. ¿Qué hace una hija de Dios? ¿Qué hace una cristiana? Darles exactamente lo que ellos necesitan. Palabras amables, palabras bondadosas. Romanos 12:17 dice, no paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ella no solo trató a David con amabilidad y honor, sino que también le habló de manera respetuosa, dándole mucho honor. En el versículo 26 ella le dice, ahora pues, Señor mío. Y en el versículo 27, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor. Lo trató con honor y respeto, como debemos de tratar a todas las personas, aun aquellas que no nos agradan, con honor y respeto, dándoles un lugar que tal vez ellos piensan que no merecen. Y dice la Biblia, ascuas de fuego amontonarás de su cabeza. La idea es, muchas veces son sentimientos de culpa, ¿verdad? Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, más que el refrena sus labios es prudente. Voy a correr aquí un poquito por el tiempo. Abigail fue una mujer prudente que supo cómo hablar, cómo dirigirse a su enemigo. Ella fue humilde en su hablar. Ella fue humilde en la manera de tratarlo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:3-4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Abigail estaba buscando no solamente el bien de ella, de su casa. Vemos ahí en la historia, y ya por el tiempo no voy a ir ahí a este punto, no lo voy a extender, pero ya vemos que estaba interesada también en el bien del rey David. Estaba interesada en su ministerio, sabía quién era él, ella conocía quién era él y ella estaba interesada en el bienestar de él. La prudencia al hablar implica considerar las consecuencias de nuestras palabras, ser conscientes del impacto que pueden tener en los demás y buscar edificar en lugar de destruir. La Biblia nos anima a cultivar sabiduría y la prudencia en nuestras conversaciones, porque tenemos que reconocer, hermanas, que la lengua es un arma poderosa que puede traer bendición o maldición. Abigail pudo traer bendición a su casa por la manera que ella habló, por la manera que ella se dirigió a este hombre, al rey David. También otra cualidad que vemos de su humildad es que ella tomó responsabilidad. Estamos hablando que ella fue una mujer humilde. Ella tomó responsabilidad. En el versículo 24 dice ahí la palabra de Dios, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Y más adelante en el 28 dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. La prudencia, como vemos, implica considerar las consecuencias de nuestras palabras. Ella tomó responsabilidad. ¿Era responsabilidad de Abigail? No. Ella no era responsable de que su esposo hubiera negado las provisiones. Ella no tuvo la culpa de que su marido era malo y que hacía acciones malas y que maldijo a David. No era su culpa. Mas, sin embargo,
por su humildad, ella tomó la responsabilidad. Ella se echó la culpa y le dijo, sobre mí sea esta ofensa. O sea, cúlpame a mí. Y hermana, ¿cómo nos falta muchas veces eso? Ver que en una relación, esposos, de amigos, de hermanos, en cualquier relación, cuando hay ofensas, cuando hay disgustos, siempre hay algo en lo que tenemos culpa. Siempre, hermanas. Mire, nuestro pastor nos enseñaba esto. Si la otra persona, en cuestión de conflictos, si la otra persona tiene el 99% de la culpa y tú solamente el 1%, por ese 1% eres culpable. Y ya por ese 1% deberías de tener el paso de humildad e ir y pedir perdón. ¿De qué tenía culpa Abigail? De nada. Mas, sin embargo, ella tomó la responsabilidad. ¿Para qué? Para que su agresor quitara de los ojos del hombre malo su vista y se enfocara en ella. Ella halló gracia delante de él por este comportamiento. Por eso ella pudo salvar su casa. ¿Cómo nos hace falta tener esa actitud, hermana? Si hay una relación quebrantada, toma tu culpa, toma tu responsabilidad. Si has sido aún lastimada, si has sido herida por alguien, verdaderamente tú has recibido a un dolor de parte de alguien que intencionalmente te ha lastimado, no es tu culpa, pero tal vez eres culpable del enojo, de la amargura que estás guardando en tu corazón contra esa persona. De eso, de ese 1%, como dice nuestro pastor, de ese sí somos culpables. Y sobre eso debemos de trabajar y pedirle al Señor que nos ayude a poder sanar eso y poder reconciliar y para poder mantener las relaciones saludables, para poder hacer crecer el reino de nuestro Señor, porque de otra manera no podemos. La gente nos está observando, hermanas. La gente ve en nosotros, en cómo nos portamos, cómo nos tratamos, en cómo somos unos con otros. Y debemos nosotras buscar a que nuestras iglesias, nuestras comunidades, nuestros hogares sean diferentes. Una hija de Dios, una cristiana, se comporta diferente, no como el mundo. Así que ella tomó su responsabilidad. Y por último, la última lección que vamos a hablar de Abigail es que ella fue una mujer de buena influencia. Abigail fue una mujer de buena influencia. En el versículo 32 dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Miren lo que logró hacer esta mujer valiente, esta mujer sensata y prudente. Ella pudo detener a David de cometer una masacre contra su casa. Ella pudo evitar que el peligro llegara a su casa por su buen razonamiento. Ella pudo influenciarlo a él. Ella pudo hablarle de una manera que lo hizo entrar en razón y él cambió su decisión. Fue una mujer de buena influencia, una mujer sensata. Una mujer de buena influencia es aquella, hermanas, que siempre usa la palabra de Dios para dar consejo. Ella, miren cómo habló a David. Esta parte sí me gustaría leer. Ella en el versículo 29, como ella le habla al rey David, dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdese de tu sierva. Esta mujer le recordó a David quién era él. Le dijo, Señor, recuerda que tú estás peleando las batallas de Dios. Tú lo que tienes que enfrentar no es contra la gente. Tu enemigo no es Nabal, le recordó ella. Tu enemigo no es ese hombre. Tu enemigo es Satanás. Tu enemigo es aquel que quiere impedir que el reino, que tú llegues al reino que Dios te ha entregado para que puedas
a servir a su pueblo Israel. Ella le recordó quién era él, usando palabra de Dios, mencionando a Jehová. Hermana, una mujer de buena influencia siempre usa la palabra de Dios para aconsejar y hablar a otros, para hacer desistir a otros, tal vez de alguna decisión equivocada. No usamos experiencias ni nuestras ideas, aunque podemos usar nuestras experiencias, pero solo como una ilustración, pero nunca deberíamos usarlo como una norma. La Biblia es nuestra norma. La palabra de Dios es nuestro ejemplo. La Biblia es la regla que deberíamos de usar siempre que hablamos a otro. ¿Cuántos consejos podemos encontrar en la palabra de Dios que podemos usar para darlos a otras mujeres y ayudarles a no cometer errores, a que no divorcien, a que no abandonen a sus hijos, a que estén en el hogar cuidando de sus casas, usando la palabra de Dios? Y de esa manera podemos nosotras lograr y ser de buena influencia. En la palabra de Dios también, y no voy a ir en el libro de Tito, leemos que se nos manda a las ancianas a enseñar a las jóvenes, a amar a sus maridos, a ser cuidadosas de sus casas, a ser prudentes. Esa es una de las enseñanzas que nos manda la palabra de Dios. Hermana, Abigail pudo prevenir una tragedia porque ella fue una mujer de buena influencia usando palabra de Dios. Cuando quieras influenciar a alguien, hermana, asegúrate que conoces la palabra de Dios. No uses tus ideas, no uses suposiciones, no uses tu opinión. Una mujer de buena influencia se interesa por el bienestar de otros. Y mira, esta mujer ganó el respeto de David. Y no nada más ganó su respeto, él tomó su consejo. Abigail fue una mujer que pudo influenciarlo para el bien. Hermana, ¿podemos decir tú y yo eso? ¿Estamos influenciando a nuestro esposo para bien? ¿Estamos influenciando a nuestros hijos para bien? ¿A nuestros hermanos en Cristo? ¿A las hermanas nuevas que ya en la iglesia somos de buena influencia para ellas? Cuando alguien no responde correctamente, nosotros con nuestra actitud podemos influenciarles a hacer lo correcto, a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Estamos buscando siempre la unidad en la familia, estamos buscando que la familia y que la iglesia se mantenga con paz, que no haya conflicto. Estamos influenciando a otros. Hay iglesias donde hay grupos divididos. Aquellas se llevan con aquellos y aquellos no se llevan con aquellas. No quieren ni servir juntos. Nuestra labor es mantener la unidad en el hogar, en nuestras iglesias y ser de buena influencia, siempre basando nuestros consejos, nuestras ideas a la palabra de Dios. Abigail fue una mujer prudente, una mujer que buscó agradar a Dios en todas las áreas de su vida, como su conducta, su manera de hablar y su manera de relacionarse con otros. Hermana, Abigail, vemos más adelante en la historia que quedó viuda, el Señor se encargó, le quitó la vida a este hombre malo, a Nabal, lo quitó de su vida, y cuando David se enteró que había quedado viuda, mandó a traerla para que fuera su esposa. Más adelante vemos que tuvieron un hijo al que nombraron Gilead, que significa Dios es juez. Dios hizo justicia a Abigail. Ella fue una mujer sensata, prudente, que procedió con prudencia y sensatez, que logró ganar el respeto de este hombre, salvar la vida, pero además el Señor le hizo justicia. Hermana, el Señor siempre hace justicia, es el Dios justo. Tú haz lo correcto, haz lo que se debe de hacer y el Señor se encargará. Miren qué nombre le puso al hijo. Dios es juez. Y ella terminó siendo la esposa del rey. Todo eso que ella le deseó a él, sin ella saberlo, lo recibió ella. Porque al recibir él el reino, cuando ya por fin pudo sentarse en el trono que Dios le había preparado para que fuera el rey de Israel, ella estaba ahí como una de las reinas, como la esposa del rey. Hermanas, ¿cómo necesitamos ser prudentes y ser sensatas? Aprendamos de Abigail y de la palabra de Dios cómo podemos ser esas mujeres que actúan, hablan y se dirigen en la vida con prudencia y con sensatez. En la palabra de Dios podemos encontrar cómo hacerlo. Sigamos buscando, hermano, la sabiduría de la palabra de Dios para que podamos ser esas mujeres sensatas y también prudentes. Que Dios nos ayude. Yo necesito crecer más en esa área.
yo necesito ser más sensata, más prudente. Me he tenido que enfrentar con dificultades que yo misma he ocasionado por mi insensatez y mi falta de prudencia. Es por eso que aprendí de esta historia y quise ponerla en mi corazón y quise traerla a ustedes para que también podamos aprender juntas a ser mejores cada día. Dios me las bendiga, hermanas. Gracias por su atención. Agradezco una vez más a la hermana Miriam por la invitación y por la confianza de poder compartir esta enseñanza con ustedes. Espero que pasen un excelente martes. Que Dios me las bendiga y pues nos vemos muy pronto. Gracias, hermanas.